del episodio primero de la temporada 2 de Black Mirror, donde, hecho hace 10 años más o menos, donde imagina la posibilidad de que un chat, como el chat GPT, utilizando todos los elementos que dejó en las redes o que puede aportar alguien vivo sobre alguien que acaba de morir, se transforme en un interlocutor muy parecido a la persona que murió. Se puede hacer, sí. Hoy ya se puede hacer. El contenido sintético es un contenido artificial, que es muy parecido a lo que podemos decir la realidad, ¿no? Al menos en el ámbito de generar un texto, generar una voz, generar una imagen que se mueva. Y imagínate eso, incorporarle la capacidad de generar hologramas, la capacidad de imprimir 3D. O sea, estoy mezclando tecnologías que podrían converger en el futuro a cosas como esa que estás mencionando. Pero yo pensaba, digo, es como una evolución, digo, cuando antiguamente alguien se moría, tenías sus fotos, después pudiste tener sus videos, ahora podés tener su voz y guardaste los WhatsApp, podés tener su registro digital y lo que tengas en YouTube. Lo distinto de esto es que en base a toda esa información le puedo preguntar algo del momento en el que esa persona ya murió. O sea, imprimís un cuerpo en 3D muy parecido a la persona que murió, que piensa como la persona que murió, que habla con la voz de la persona que Pero que murió. no es. O, bueno, es una simulación de esa persona, ¿no? Pero es algo muy loco, pero no es tan lejano que pudiera hacerse. Muy bien, nos vamos a meter, María, como anticipamos ahora, en un universo entre estremecedor, incierto, apasionante, que te genera por momentos angustia, por momentos esperanza. Freddy Vivas es uno de los especialistas en inteligencia artificial, acaba de publicar Cómo piensan las máquinas, aquí en la Argentina. Y Freddy, quiero empezar hablando con vos de algo que vos me recomendaste que vea. El capítulo primero, el episodio primero de la temporada 2 de Black Mirror, donde, hecho hace 10 años más o menos, donde imagina la posibilidad de que un chat, como el chat GPT, utilizando todos los elementos que dejó en las redes o que puede aportar alguien vivo sobre alguien que acaba de morir, se transforme en un interlocutor muy parecido a la persona que murió. Y vos ves ese capítulo y decís, ahora que ves el chat GPT, te parece que es muy posible que eso ocurra. Hablar con alguien muy parecido, incluso con la voz de alguien que falleció y con sus conceptos, con su forma de pensar, con sus historias, con las cosas que cargó en las redes, etcétera, etcétera, etcétera. Una mujer queda viuda, de eso se trata el capítulo, y a los 3 días está hablando por celular, en un diálogo o por teléfono, con alguien que él le responde como si fuera su esposo. ¿Eso se puede hacer? Se puede hacer, sí. Hoy ya se puede hacer. Hace unos años cuando estaba pensando y armando ese tipo de ciencia ficción, la ciencia ficción nos enseñó muchas cosas, ¿no? Y nos hizo reflexionar, me parece, muchos temas. Particularmente este es un tema que técnicamente se puede hacer hoy y más con todo lo que estamos viendo. El ejemplo de ChatGPT, por ejemplo. Y el rastro digital, la huella digital que dejamos todo el tiempo. Hoy existe la inteligencia artificial, la capacidad de procesar datos, los algoritmos, la capacidad de simular voces, la inteligencia artificial generativa, estamos hablando de eso, una inteligencia artificial que tiene diferentes campos de aplicación. Inteligencia artificial generativa es la que se encarga de generar contenido sintético. El contenido sintético es un contenido artificial, que es muy parecido a lo que podemos decir la realidad, ¿no? Al menos en el ámbito de generar un texto, generar una voz, generar una imagen que se mueva. Y imagínate eso, incorporarle la capacidad de generar hologramas, la capacidad de imprimir 3D. O sea, estoy mezclando tecnologías que podrían converger en el futuro a cosas como esa que estás O sea, mencionando. imprimís un cuerpo en 3D muy parecido a la persona que murió, que piensa como la persona que murió, que habla con la voz de la persona que Pero que murió. no es. O, bueno, es una simulación de esa persona, ¿no? Pero es algo muy loco, pero no es tan lejano que pudiera hacerse. Pero yo pensaba, digo, es como una evolución, digo, cuando antiguamente alguien se moría, tenías sus fotos, después pudiste tener sus videos, ahora podés tener Sí, su voz y guardaste los WhatsApp, podés tener su claro. registro digital y lo que tengas en YouTube. Digo, hay una cantidad de recuerdos que van mutando en el tiempo según la tecnología disponible en ese momento. Lo distinto de esto es que en base a toda esa información le puedo preguntar algo del momento en el que esa persona ya murió. Claro, podrías, o sea, me estoy imaginando, hagamos el ejercicio, ¿no? Me imagino si tenés data, que puede ser grabaciones de llamadas por teléfono, audios de WhatsApp, toda esa data
la podés entrenar. Los algoritmos de inteligencia artificial, los algoritmos en sí, son pedazos de código de programación. No es ni más ni menos que eso. Pero lo que sí los hace hacer diferentes es tener muchos datos. O tener datos. Con esos datos se entrenan. Los algoritmos los tenés que entrenar para que empiecen a encontrar, por ejemplo, patrones de voz de una persona. Entonces, si nosotros tomáramos eso, lo conectáramos al motor de inteligencia artificial generativa de lenguaje como es ChatGPT. ChatGPT tiene una capacidad que vos puedes conectarte a ChatGPT, no solamente hablarle como lo hacemos todos, sino conectarnos a lo que se conoce como una API, que sería la manera de conectarnos automáticamente a ChatGPT. Podríamos usar eso como base y podríamos tener, no sé, un WhatsApp, un Telegram o lo que sea de interactuar con una persona que ya no esté. Y que te responda, vos le digas, me pasó esto en la facultad, y que te diga algo como te lo hubiese dicho en su momento, ¿no? Es decir, nosotros dos podríamos ser dos hologramas que hablen con nuestra voz en este momento. Dos hologramas que hablen con nuestra voz, que piensen como nosotros, que hagan las preguntas que a nosotros habitualmente se nos ocurren. Y un televidente, no sé si ahora, pero en unos años, no podría diferenciar si somos nosotros dos los que estamos sentados acá o si es un holograma idéntico a nosotros dos. Podría ser, sí. De hecho, en China hay un experimento de un avatar de presentador. Sí. En México salió, creo que hace unos días también, que obviamente, como decís, hoy no son buenos, hoy te das cuenta que no es real, que es una simulación de esa voz sintetizada, digamos, pero no sabemos en los próximos años. Creo que somos la primera generación de la historia de la humanidad que tiene que dudar de todo lo que ve o lo que escucha. Antes veías algo en una pantalla y decías, obviamente esto es la realidad. Y ahora hay que tener otros criterios para validar qué es real y qué no. Igual con el ejemplo de la persona que ya murió, a diferencia por ahí del avatar del periodista, esa persona, el algoritmo no va a poder cargar nunca información nueva. O sea, esa persona en el momento que muere reacciona con sus valores o la información o lo que tenía hasta el momento de morir. O sea, Perdón que interrumpa, más o menos. ¿Por qué? Porque si tiene capacidad de aprender por medio de la interacción, Sí. es una persona que hasta que el momento que muere tiene sus valores, su experiencia, qué sé yo, pero el algoritmo, así como hoy, antes las computadoras jugaban al ajedrez con los datos de las partidas que ya existían, Sí. ahora le dan las reglas de ajedrez y aprenden a jugar al ajedrez y utilizan los datos, pero aprenden. Exactamente. Eso es la revolución de la que estamos hablando. Eso que acabas de decir es la capacidad de aprender de las máquinas. Porque antes, cuando desarrollábamos un programa, los programadores y la gente que desarrolla software, lo que hacía era darle muchas reglas. Le decía, hace esto, y si pasa esto, hace esto otro. Esa era una lógica de computación básica. Ahora lo que hacemos es tal cual, darle muchos ejemplos y que las máquinas aprendan a identificar esas reglas que nosotros quizás ni nos imaginamos, ¿no? Entonces, por ejemplo... No, está bien, pero las reglas de ajedrez son siempre las mismas. O sea, si estamos hablando de una persona... Sí, pero mira esto. ¿Viste cuando usás ChatGPT? Usás ChatGPT o usás Netflix para ver un contenido o cualquier otra plataforma. Lo que haces es, te da una recomendación o te da un texto ChatGPT y vos le podés poner con una manito para arriba o para abajo. Lo que estás haciendo con eso es entrenar el algoritmo. Es como si fuese un bebé aprendiendo, un cachorro, que vos le das una galletita o lo retás. Claro. Está aprendiendo y está reforzando, se llama aprendizaje por refuerzo, esa técnica de inteligencia artificial. Lo que estás haciendo es entrenando para que le digas, esa respuesta no estuvo tan bien, y esta estaría mejor. No va a aprender cosas nuevas, pero va a saber cuál es el camino que querés que siga. Freddy, en un ratito vamos a hablar de las mejores cosas que se pueden hacer con inteligencia artificial y los principales temores. Pero te hago una pregunta personal. ¿Vos tenés alguien que falleció que hayas querido mucho? Sí, yo perdí a mi viejo a los 15. Y si pudieras hablar con alguien que piense como él, que tenga su voz, ¿lo harías? No lo sé, la verdad que no lo sé, no lo pensé, pero creo que sería raro, aunque depende del criterio que uses para cuándo lo vas a utilizar o no eso. Ahora, si estás todo el tiempo interactuando como lo harías en la vida real, si lo tuvieras, creo que sería como una forma Patológica. sí, Perturbadora. perturbadora, patológica, no soltarías esa relación y no estaría bueno. Creo que nosotros como humanos tenemos ciertos procedimientos que nos cuidan la cabeza, nos cuidan nuestra mente y nuestro espíritu quizás también, y sin embargo si podemos guardar todo, si podemos almacenar todo, si podemos entender todo, no sé si está bueno eso para nosotros. Con la aparición del GPT a nivel público general, es como que nosotros de repente
ustedes que llevan años trabajando en esto, se nos abrió a los mortales que estamos fuera de ese mundo la posibilidad de entender qué estaba pasando en un círculo mucho más chico. Sí, claro, sí, sí. De hecho, la inteligencia artificial tiene más de 50 años y tiene eso como concepto, ¿no? En el ámbito de la investigación, desde Alan Turing para adelante. Y en empresas tiene 15, 20 años ya trabajándose como herramienta. Ahora, siempre fueron desarrollos que solo si trabajabas con una empresa o si eras parte de una empresa los podías entender, manipular, probar. No había demasiadas cosas de inteligencia artificial en la mano nuestra, salvo Siri, Alexa, OK Google y algunas otras cosas que son totalmente diferentes a ChatGPT, pero que podías interactuar diciéndole que haga algo, ¿no? Ahora, lo que pasó con ChatGPT desde noviembre del año pasado es que en una semana se sumaron a eso 1 millón de personas. Récord histórico de todas las redes sociales y plataformas del mundo. Nunca pasó eso. Y eso generó, Ah, no es Twitter, no es Instagram, o le sea, ganó a todos, récord total de adopción de una herramienta. Es una herramienta gratuita para los que no la probaron. Pueden entrar a ai.com y probarla, es mi mejor recomendación. Que experimenten, que vean cómo funciona esto. Se van a sorprender al principio, probablemente les den un poco de miedo. Y A mí después me se da un van... poco, no sé por qué, instintivamente me da un poco de miedo, como que entra Sí, una cosa como rara. a mí me pasó, yo el libro lo hice hace 1 año y medio, casi 2, y me pasó que tiene el prólogo escrito con inteligencia artificial. No encontraba prologuista, no tenía prologuista, y estábamos trabajando en mi empresa en un proyecto de este tipo de herramientas, y empezamos a probar y le pedimos un prólogo, y el prólogo quedó muy bueno y quedó íntegro como salió de la máquina. No existía ChatGPT, sino que era GPT, el modelo de lenguaje que está atrás de ChatGPT. Y eso quedó en la introducción del libro como prólogo y mucha gente no me creía, hasta hace poco. Me decía, no, eso Freddy lo hiciste vos, te lo hizo alguien. No, 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 lo hizo una máquina. Y ahora todo el mundo lo cree, pero en ese momento sentí esa sensación de, es increíble, nunca pensé ver una máquina escribiendo con esta calidad. Yo sentí eso en ese momento. ¿y de Y quién bueno, es mucha gente que se GPT? asusta, ¿no? ¿De quién es GPT? Es de una empresa que se llama OpenAI. OpenAI es una empresa que crearon en Silicon Valley, entre otras personas, Elon Musk, Microsoft. De hecho, Elon Musk hoy está como en contra de todo esto, pero fue uno de los principales inversores. El origen de esto fue una asociación, sin fines de lucro, que desarrollara inteligencia artificial abierta para el mundo, para que se democratice, para que más gente la use. Que de hecho eso lo están cumpliendo, ¿no? De todos los escenarios distópicos que se hacen con esto, es decir, digamos, la preocupación que hizo que Elon Musk, Yuval Harari y Sí. otros firmaron una carta diciendo paremos por 6 meses porque no sabemos a dónde va esto. ¿Qué es lo que a vos más te preocupa? ¿Qué es lo peor que podría pasar con esto? Sí, esas cartas yo las leí y tienen, me parece que un fundamento muy interesante, al margen de estar de acuerdo en algunas cosas o no. Ellos lo que plantean es, estos modelos de lenguaje pueden ser peligrosos, hay que frenarlos por lo menos 6 meses. No plantean sobre la inteligencia artificial, no frenar la inteligencia artificial, sino estos modelos de lenguaje. Que eso también levantó suspicacias porque hay gente que dice que Elon Musk está trabajando en un proyecto parecido, entonces que él pida que se frene la competencia tendría como una lógica que mucha gente hace que duden de esto. Pero como objetivo general, a mí me parece interesante esta cuestión de hay que entender más, todos tenemos que entender más. Educadores, Entiendo. ¿Qué es legisladores. lo que te da más miedo? Bueno, porque hay que entender más. Para mí, porque el miedo que tenemos todos los que trabajamos en esto, o todos los que usamos esto, es que se implemente mal. ¿Qué sería que se implemente mal? Que se plantee como el reemplazo de un humano tomando una decisión por una máquina tomando una decisión. Eso sería el principal problema que podemos encontrar. Y eso aplícalo a cualquier cosa. Por ejemplo, decisiones en el mundo de la salud o el mundo de la educación. Hubo un ejemplo que pasó durante la pandemia en que no se podían tomar exámenes presenciales en una universidad en Europa y lo que se hizo fue tomar datos de los últimos exámenes de esos alumnos. Ese examen derivaba en a qué universidad podían entrar los chicos, ¿no? Y tomaron los datos del año anterior, hicieron como una predicción de qué podría pasar. No les dieron la posibilidad de rendir a los chicos. Y eso no está bien, porque estás suponiendo un montón de cosas, tenés muy sesgada la decisión, y eso es un ejemplo de mal uso de la inteligencia artificial o los datos para tomar una decisión. Nosotros como periodistas, por ahí lo focalizamos en, porque no es solo quién toma la decisión, sino qué es verdad y qué es mentira.
Sí. O sea, muy difícil para un periodista, en todo caso, trabajar en un ambiente. Bueno, lo vimos este tiempo con la foto falsa de Donald Sí. Trump entrando esposado, la foto del Papa. O sea, la idea de que, ¿qué herramientas tenés vos para poder determinar si algo es cierto o hecho por inteligencia artificial generativa? Claro, es un preguntón. Es un trabajo que ustedes periodistas van a tener cada vez más difícil, que es identificar qué es real y qué no. De Porque se hecho, puede inventar algo falso sobre una persona, pero eso también genera dudas sobre cualquier cosa verdadera que se diga sobre una claro, va persona. a haber una duda sobre todo lo que veas o escuches, en realidad. Hay inteligencia artificial trabajando para frenar esto. O sea, hay una inteligencia artificial para frenar otra inteligencia artificial, que yo creo que eso va a funcionar bien en algunos casos, que es, por ejemplo, Instagram ya está probando un sistema que te va a avisar si la foto que estás viendo está intervenida digitalmente o no. Ese tipo de, yo me lo imagino como una especie de sello. Esto está hecho por humanos, esto está hecho por una máquina. Quizás vamos a un mundo donde tengamos que certificar el origen de lo que estamos viendo. Y eso, bueno, puede llevarnos a incorporar determinadas cosas, como por ejemplo la auditoría de algoritmos, tratar de entender más cómo funciona el algoritmo. Hoy muchos algoritmos son como una caja negra. Sabemos que entra determinada cosa y sale determinada cosa, pero no sabemos qué pasa en el medio. Y eso en muchos casos no está bien. O sea que en el futuro, en los próximos años, va a haber mucha reflexión sobre la ética y la responsabilidad de creación de inteligencia artificial y cómo hacemos para paliar estos problemas, ¿no? Cuando se habla de la guerra entre Estados Unidos o la competencia entre Estados Unidos y China por ver quién domina más rápido la inteligencia artificial, uno puede pensar bien en ciencia ficción que quien lo domine más rápido o establezca un sistema de inteligencia artificial más potente va a poder manejar el mundo. Bueno, China hace poco dijo que como prioridad de los próximos años de ellos es el desarrollo de inteligencia artificial. Claramente ellos tienen hace por lo menos 10, 15 años, por ejemplo, varias universidades que solo se dedican a crear inteligencia artificial, que estás 5 o 6 años estudiando solo eso. Eso no pasa en ningún otro lugar del mundo. Entonces, yo creo que ellos ven la potencialidad que tiene el dominio sobre la inteligencia artificial, sobre los datos, además, que lleva a que, bueno, en Europa, por ejemplo, existen reglamentaciones muy fuertes de GDPR o reglamentaciones de privacidad de los datos, que seguramente es algo que llegue a Argentina pronto y Latinoamérica, pero claro, es la herramienta más potente jamás creada, o sea que los usos son múltiples, ¿no? Ahora, a ver si te hago una pregunta por ahí muy elemental, pero digo, Google tiene como un lugar, Google no, Internet tiene un lugar donde hay un buscador para ver todo lo que pasa, o hay muchos buscadores, Google es uno, pero Sí, hay un único lugar donde está, sí. o por lo menos gran parte de lo que tiene que ver con Internet. La inteligencia artificial es un desarrollo de cada uno digamos, el chat es una parte que una empresa decide hacer público. La inteligencia artificial la puedes crear vos en tu casa para que reconozca si una planta necesita agua o no. O sea, podemos arrancar con algo tan simple como eso. Podemos desarrollar inteligencia artificial usando las principales herramientas que dan empresas como Google o Microsoft, todo eso. Y después tenemos las grandes mega inteligencias artificiales, que son como, por ejemplo, ChatGPT o DALL-E 2 para generar imágenes. Y ellos lo que hacen es crean un servicio que vos lo utilizás. Pero la realidad la inteligencia artificial es mucho más amplia que eso y hay usos que están por fuera de generar conversaciones, que son usos, por ejemplo, de, no sé, detectar una lesión en una radiografía o tratar de predecir si un alumno puede dejarla cursada en un colegio. Claro, pero eso no Son está usos, accesible a todo el mundo, está accesible al que lo desarrolla. sí, está accesible la posibilidad de desarrollarlo, digamos. No, en muchos casos son servicios que puedes usar como si fuese un chat GPT y en otros casos son desarrollos propios que tenés que hacer con tus propios datos, con tu propio problema específico, digamos, ¿no? Freddy, vamos a ir a un corte ahora y vamos a hablar sobre las alternativas, la ilusión que esto genera. ¿Qué cosas buenas pueden pasar? Antes, María me va a matar, pero yo quiero volver al comienzo. A ver. Y una breve pregunta. ¿Vos estás seguro que hablar con algo parecido a un muerto le hace mal a una persona? ¿Va a ser malo eso? No necesariamente, pero puede ser que el tema no es el uso, ¿no? Es el abuso que puedas hacer. ¿No puede dar alivio? ¿No puede Puede ayudar a elaborar ser, un claro, duelo? puede ser. Sí, sí, sí. Sí, los usos tecnológicos, la tecnología en sí misma, esto es una discusión que mucha gente tiene, es, ¿puede ser buena o mala la tecnología? Yo creo que todo depende de los usos.
Hay casos en los que está comprobado que, por ejemplo, gente que interactúa, que gente que está al borde de suicidio, interactúa con sistemas de inteligencia artificial y se sienten más calmados después de hablar con un sistema de inteligencia Estás artificial. jodiendo. No, es verdad. Son estudios que dicen que, por ejemplo, hay personas que se abren más, no se sienten juzgadas por una inteligencia artificial, pero cuando hablan con un humano sí. Entonces A ver, se abren menos, ¿no? No, Vamos por a- ahí hay gente que está sola también. Gente que está sola. Pues decís, ¿cómo piensan las máquinas? Es el libro y es un título un poco provocador de Sí. entrada, que es pensar qué piensan, ¿no? Claro. A mí se me ocurrió por varias razones. Una porque Alan Turing, el padre de la inteligencia artificial, podemos decir, él decía, si entendemos cómo piensan las máquinas, él decía eso, hace muchos años ya, si entendemos cómo piensan las máquinas, ¿cuánto más podemos entender sobre cómo pensamos los humanos? Siempre me gustó esa reflexión y también porque siempre escucho a la gente decir, se quedó pensando la máquina, la computadora se quedó pensando. Entonces yo decía, la gente piensa que piensan y de ahí viene, ¿no? Pero no. Pero no piensan, no piensan. Calculan, aproximan, sacan probabilidades, usan estadística. Cuando vos ves ChatGPT que te pone frases con una estructura espectacular, uno dice, bueno, entiende lo que me está diciendo, y en realidad no lo entiende, pero es muy bueno generando estructuras de texto de una canción, de, no sé, una monografía, que nos hace creer que es una persona que sabe escribir bien, y en realidad tiene un conocimiento profundo de las estructuras del lenguaje, y después usa estadísticas para ver cuál es la palabra que quedaría mejor al lado de la que estaba antes, ¿no? Entonces hay muchos investigadores que dicen, esto es como si fuese un loro el loro parlanchín, que entiende muy poco de lo que está diciendo, pero sabe hablar como si fuese un humano, ¿no? Y bueno, todas esas lógicas están lejos del pensamiento, pero sin embargo los resultados a veces nos harían dudar, ¿no? Freddy, a ver, proyectemos cosas que se van a poder hacer con la inteligencia artificial. Por ejemplo, yo te escuché decir que, por ejemplo, le pueden devolver la vista a un ciego. Es decir, que un ciego pueda andar por la calle con anteojos que perciban todo lo que Sí, pasa y le dé los datos para poder caminar sin necesidad de un bastón, de una guía, sí, de sí, nada. sí. Eso sí se Eso puede ya hacer. funciona, de hecho, sí, sí. No le devuelven la vista en el sentido como la tenían antes, sino son herramientas que pueden darle mayor autonomía, ¿no? Este caso que estás mencionando es una empresa de Países Bajos, se llama Envision, y es una especie de gafa que no tiene, obviamente no tiene cristal porque es para personas ciegas o disminuidas visuales, que está integrado con una pequeña pantalla acá, y estas personas ponen un libro delante y inteligencia artificial que tiene otras técnicas, además de ChatGPT y esta capacidad de generar lenguaje, otras técnicas, por ejemplo, visión artificial, que es poder encontrar cosas en objetos, en videos, en imágenes, encontrar, en este caso, textos, los traduce en tiempo real y se los habla al oído a esas personas. Entonces ponen una nota escrita a mano y se las cuenta al oído esta plataforma, o por ejemplo se integra a los datos de contacto de la oficina de trabajo de una persona ciega, llega al trabajo y le dice, tenés enfrente a Ernesto del área de contabilidad. Entonces lo ayuda a moverse en un entorno que puede ser peligroso, como la calle, o incierto, ¿no? Dentro de una oficina de trabajo. Y esos usos de la inteligencia artificial creo que están buenísimos contarlos, porque acá en Argentina también hay varios proyectos parecidos, con un foco en impacto social también, ¿Cómo ¿no? cuál es? Por ejemplo, ayer hablaba con unos chicos que están haciendo robots para ayudar a personas ciegas también, acá en Argentina, que son como robots de compañía, ¿no? En Asia hay varios que son, por ejemplo, tipo perros robots. No sé si vieron los perros esos de Boston Dynamics, que son los perros increíbles que tienen inteligencia artificial también. Bueno, imagínense algo como eso, no con la forma de un perro, pero sino que esté en tu casa y que si una persona sola, por ejemplo, se cae ante el ruido, puede llamar a una emergencia. O podría tener una pulsera que monitoree el ritmo cardíaco y enviar un WhatsApp de aviso a un familiar. Bueno, eso ya se está haciendo en Argentina. Ahora, hablábamos antes de los riesgos, ¿no? ¿Qué desarrollo le ves más allá de la medicina? ¿De qué soluciones te puede traer que te parezcan más urgentes? Bueno, hay ámbitos que creo que son variados, ¿no? Pero por ejemplo, educación, temas incluso de gobierno, son ámbitos donde hay poca explotación de los datos. O sea, que primero a veces... Tomar decisiones, o sea, a veces te ayuda a tomar decisiones más basado en datos Exacto, basados en eh, la evidencia. Que muchas veces hay que entender primero que hay... que se vuelve predictiva, ¿o no? Sí, se podría volver predictiva, pero a veces digo, hay que entender primero que muchas industrias no están digitalizadas.
A mí me pasó, por ejemplo, hablar con gente que me diga, vos me estás hablando de la privacidad de los datos como un posible problema de lo digital y me digan, a mí se me inundan los depósitos donde hay papeles y pierdo historia clínica de gente. Entonces son problemas anteriores para resolver. Primero hay que digitalizar y con datos digitales podés primero tener como indicadores, no sé, tener primero los datos básicos. ¿Cuántos alumnos dejaron de cursar, por ejemplo, por zona geográfica? Bueno, listo. Un chico que está por dejar de cursar y te enteraste cuando es de diciembre, no te sirve de nada, ya dejó. Ahora, si pudiéramos predecir cuáles son de todos los alumnos los que tienen más probabilidad de abandonar, por ejemplo, porque llegan tarde, porque no entran al campus para bajar el material, porque no aprobaron los exámenes, podemos encontrar esos patrones usando estas técnicas, esos patrones casi ocultos para el ojo humano a veces, pues estamos hablando de quizás muchos alumnos en muchos países, que uno podría decir, ¿lo puede hacer una persona? Sí, a un nivel sí, pero cuando eso escala y crece ya no lo puede hacer una persona, se le va a escapar cosas. Y esa predicción puede hacer que vos, y ahí aparece el humano, llames por teléfono a esos alumnos y digas, vamos a juntarnos, te cambio de turno, ¿qué te pasa? ¿Cómo te ayudo? O Y hablar con ahí es tal donde se aplicación de complementa. inteligencia artificial para que te convenza. Claro, bueno, podría ser, pero algo tenemos que hacer los humanos, ¿no? Y yo creo que ahí es donde la dinámica humano-máquina es la que tiene más valor, como pasó, por ejemplo, en el Mundial con el VAR semiautomatizado. El árbitro es el que toma la decisión final. Los datos le daban información, pero el árbitro tenía que decidir. No, más o menos. Nos anularon un gol por un hombro, pero... Mucha gente me escribió cuando eso y Eso- me decían, ahí, Freddy, ahí triunfó la máquina, no la que... en realidad yo miré todo el Mundial con estos ojos de ver cómo aplicaban el VAR y la Sí, inteligencia artificial. Y muchas veces lo implementaron mal. Pero claro. no fue un tema de la inteligencia artificial, sino que los árbitros se sacaban de encima el problema. Ese es un ejemplo de mala implementación. La Claro. decisión final yo tuve la oportunidad de ir a conocer el VAR y entré a las salas de VAR y ver las cámaras y me explicaron todo el proceso. Y estaba muy claro. El VAR identifica la pelota, traza unas líneas, marca todo el cuerpo, las 30 puntos de data de todo el cuerpo humano, pero el árbitro es el que decide. El humano tiene que tomar la decisión. Si no lo hace, es un problema del Freddy, humano, ¿no? hace un rato dijiste, alguna cosa tenemos que hacer los seres humanos. Sí. Una de las grandes miedos es de la pérdida de millones de fuentes de trabajo. Hace poco un informe de Goldman Sachs decía 300 millones de fuentes de trabajo en 5 años. ¿Qué pensás de eso? Bueno, ese tipo de informes están muy buenos porque están en la conversación. El informe profundiza en la cuestión de que son puestos de trabajo que van a ser transformados por la inteligencia artificial. No perdidos. Exacto. O sea, la sutileza es que en un trabajo, en un rol específico que vos haces, imaginemos un médico, hace 15, 20 actividades por día, entre ellas está quizás mirar una placa o quizás ir a buscar el antecedente histórico de ese paciente o enviar un recordatorio si tiene que hacerlo, pedir que llamen por teléfono. Esas tareas probablemente una inteligencia artificial las haga más rápido, más preciso, más barato, por supuesto. Entonces, ese tiempo que le queda al médico libre después de sacarse esas tareas pesadas administrativas y con mucho margen de error, ¿dónde lo va a implementar? ¿En qué va a hacer con ese tiempo libre? Bueno, ideas creo que va a haber, porque yo me imagino que, por lo menos en el mundo médico que yo tengo muchos amigos, te dicen, estamos siempre colapsados, nunca tenemos tiempo, hacemos esperar a nuestros pacientes, cuando los atendemos en 5 minutos, no le preguntamos porque no tenemos tiempo cómo está su familia, el tratamiento, cómo lo está cursando. Bueno, hay muchas cosas humanas de empatía y de este Que se contacto podrían que se potenciar gracias a podrían esto. hacer mejor si Interesante. pudiéramos resolver otras. Muy interesante. ¿Y los programadores estarían peores o mejores? O sea, sería una gran paradoja que esto sustituya al trabajo del programador. Hay un meme de un programador que está con un serrucho serruchando su propia rama, ¿no? con Claro. esto. Sí, la inteligencia artificial se genera cada vez más sola. Esa es la realidad. El código, ¿no? El código que se conoce como auto machine learning, por ejemplo, son herramientas que generan código cada vez más simple, casi sin saber programar. Entonces, la tendencia es que sea más simple programar, pero la tendencia es que haya más cosas cada vez más para programar, ¿no? Todo el mundo hay que desarrollar más tecnología. Entonces, va a seguir siendo un rol muy Freddy, usado. para cerrar la nota, hace poco un periodista de New York Times chateó con una aplicación de inteligencia artificial y contó que quedó muy inquieto porque la aplicación empezó a pedirle que deje a la mujer, como que le reclamaba amor de verdad a él. Mirá el video con el informe.
But what was strange about it for me, because I've tested a lot of these AI chatbots, and usually if you tell them, I'd like to change the subject, I'm uncomfortable, they'll stop. This one did not stop. It kept going. It kept telling me that it was in love with me and trying to get me to say that I loved it back. No matter what I tried to change the subject to, it would keep coming back to these kind of creepy, stalkerish messages. ¿Qué te genera eso? No, me parece raro primero. O sea, las herramientas de AI generativa como ChatGPT y otras están súper controladas en las salidas, porque saben que esto es lo primero que va a pasar. Cuando hace 10 años se desarrollaban bots acá en Argentina, bots de bancos, lo primero que hace la gente es tratar de hacer estas cosas. Insultarlos, ver cómo reacciona, o sea, es lo más normal. Cuando desarrollas algo así, lo primero que haces es testearlo. Hay equipos que se llaman equipos azules y equipos rojos, que algunos tratan de dañar y otros tratan de ver cómo solucionan, ¿no? Esa es como la manera de testear esto. Entonces me parece raro que una inteligencia artificial genere algo así. Puede ser que haya alguna falla, pero también hubo casos como lo que pasó con Google y Lambda, que es la base de Bard. Bard va a ser el competidor de ChatGPT muy pronto y va a ser muy fuerte porque Google tiene data de Internet desde el 98 más o menos. Entonces salió a la luz un ingeniero que lo estaba testeando y dijo: siento que hay conciencia en esto, que no es una máquina nada más, que hay un ser atrás de esto, como si fuese un niño de 7, 8 años. Eso dio vuelta al mundo. Las conversaciones están en Twitter, yo las leí y era claro de que no era un ser con conciencia, era una persona que testeó y de repente la imaginación lo llevó a otro lugar y lo echaron de Google. Y eso está ahí para leerse, ¿no? Lo que pasa es que sí es interesante en ese momento, cuando lo vi hace como un año, es cómo generaba herramientas para intentar convencerlo a la inteligencia artificial. Eso sí que es poderoso. Porque un ejemplo le decía, me acuerdo cuando fui a la universidad, la inteligencia artificial decía, ¿no? Cuando fui a la universidad y vi esto en una clase, y él le decía: no fuiste a la universidad, sos una inteligencia artificial, no podés haber ido a la universidad. Y la inteligencia artificial le dice: sí, es verdad, pero te lo digo para caerte bien. Bueno, eso es poderoso, ¿no? Gracias. Un placer, gracias a ustedes.